Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a desmontar un mito gigantesco. Porque claro, cuando pensamos en los años 80, la mente se nos va enseguida a la nostalgia, a los colores chillones y a la música de sintetizador. Pero ¿y si esta década fue muchísimo más que una simple fiesta? ¿Y si en realidad fue el plano arquitectónico fundamental de nuestra vida moderna? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto para descubrir cómo se sentaron las verdaderas bases de nuestro día a día. Para entender el impacto brutal de esta época, hagamos un pequeño ejercicio mental. Imaginemos por un momento una realidad completamente vacía de nuestras comodidades modernas. O sea, cero internet, nada de teléfonos móviles y ni rastro de plataformas de streaming. La música se escuchaba en cassettes y los videojuegos venían en unos cartuchos que parecían ladrillos. Esa era exactamente la mentalidad al arrancar la década. Partíamos prácticamente desde cero en el ámbito digital. Y ojo, porque esto nos lleva a la gran frase que define este análisis. Los 80 no fueron una época, fueron una actitud. Tras la tremenda resaca de los 70, que estuvo marcadísima por la crisis y el desengaño, lo que vino después fue una explosión absoluta de energía. Un cambio tan profundo en la actitud global que acabó dando a luz al mundo tal y como lo conocemos hoy. Y para desgranar cómo se construyó todo este entramado moderno, vamos a estructurar el repaso en 5 pilares clave. 1. El mundo en tensión. 2. El pop total. 3. La fábrica de sueños. 4. El ordenador en casa. Y 5. La moda sin miedo. ¡Vamos a ello! Empezamos con nuestro primer pilar, el mundo en tensión. La pesada sombra de la Guerra Fría. A ver, es literalmente imposible entender la cultura pop de los 80 sin meternos primero en el clima geopolítico tan denso en el que nació. Era el principio de la década, y el planeta estaba al borde del colapso. Y para entender esa tensión, fijémonos en este número, el 5. Porque en 1983 el mundo entero contuvo la respiración. Los radares de la Unión Soviética detectaron algo aterrador. El lanzamiento de exactamente 5 misiles estadounidenses hacia su territorio. El nivel de paranoia era absoluto. La amenaza nuclear era tan real que la supervivencia pendía de un hilo. Y aquí es donde entra la figura de Stanislav Petrov. En medio de esa alerta máxima, este hombre tomó la decisión puramente personal de ignorar la alarma. Pensó, esto tiene que ser un fallo del sistema. Al no decírselo a sus superiores, es muy probable que evitara la Tercera Guerra Mundial en aquel mismo instante. ¡Madre mía! Mientras toda esta amenaza sobrevolaba nuestras cabezas, el mapa del mundo se estaba reconfigurando a una velocidad de vértigo. En Occidente, Ronald Reagan y Margaret Thatcher rediseñaban el capitalismo apostando a tope por la desregulación. Al otro lado, la Unión Soviética empezaba a resquebrajarse con las políticas de Gorbachov. Y al mismo tiempo, América Latina vivía sus frágiles transiciones democráticas, mientras España consolidaba la suya y entraba en la Comunidad Económica Europea en el 86. El panorama estaba en plena ebullición. Pasamos al segundo bloque, el pop total. El momento en el que la cultura pop simplemente explotó. De esa tensión tan asfixiante que acabamos de ver, pasamos de golpe a un escapismo brillante. Si los 60 fueron la revolución, los 80 inauguraron la era del gran espectáculo. Y atentos a este cambio de paradigma porque es histórico. En agosto de 1981, el nacimiento de la MTV cambió las reglas del juego para siempre. Hasta ese momento, lo único que importaba era sonar bien. Pero de repente, eso ya no era suficiente. Ahora había que verse bien. La imagen se volvió tan crítica como la propia música. Y claro, esta revolución visual catapultó a la fama a nuevos titanes de la cultura. Michael Jackson convirtió el videoclip en arte puro con los 14 minutos de Thriller. Madonna le dio la vuelta a las normas de género usando la provocación como empoderamiento. Tuvimos también la ola oscura del post-punk. Vimos al hip hop salir del Bronx para comerse el mundo. Y por supuesto la era dorada del heavy metal llenando estadios enteros. Esta gente no solo hacía música, estaban reescribiendo la cultura global. Tercer pilar, la fábrica de sueños. Entramos en la era dorada del cine y la televisión. Estamos ante la época más salvajemente creativa y comercial de la historia de Hollywood. La maquinaria empezó a sacar pelotazos como E.T., Indiana Jones, Regreso al futuro, Blade Runner o Terminator. Pero el punto clave aquí es que esto no era solo entretenimiento para pasar el rato. Estas películas funcionaban como auténticas mitologías modernas. Hablaban de nuestros miedos, de la ansiedad por la tecnología y de la propia humanidad, sentando a todo el planeta frente a la misma pantalla. Y en la televisión, la revolución tenía dos caras. Por un lado, se vivía un mercantilismo descaradísimo, donde series de animación como He-Man o Transformers eran, literalmente, catálogos de juguetes de media hora. Pero en el extremo contrario teníamos a creadores como John Hughes en el cine, que conseguían plasmar la rebeldía y la ansiedad adolescente con una precisión casi de documental. Había un hueco para cada tipo de espectador. Vamos a por el cuarto pilar, el ordenador en casa, la auténtica revolución de la informática personal. Sinceramente, este fue el cambio que más impacto tuvo en la década.
la innovación tecnológica que construyó la vida moderna que tenemos hoy. Pensemos en la barbaridad que supuso democratizar los ordenadores. En 1980, un ordenador era un mastodonte que ocupaba salas enteras en universidades o empresas gigantes. 10 años después, en 1990, estas máquinas ya estaban en los escritorios de millones y millones de casas. Un salto espectacular. Y es alucinante ver cómo se montó esta base digital en tan poco tiempo. En 1981, ¡pum!, llega el IBM PC con Microsoft. En 1982, el Commodore 64 pone a millones de niños a programar. En 1984, Apple lanza el Macintosh y nos presenta el ratón. En el 85 aterriza en Windows 1.0 y la mítica Nintendo NES, que literalmente salva la industria del videojuego. Y el broche de oro llega en el 89, cuando se propone la World Wide Web. En menos de 10 años dibujaron todo el mapa del siglo XXII. Y bueno, es imposible hablar de la tecnología ochentera sin mencionar la joya de la corona, el Sony Walkman. Este cacharro introdujo una idea que hoy nos parece de lo más normal: llevar tu propia música a todas partes. Es el tatarabuelo del iPod y de Spotify. Transformó por completo la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno cuando caminamos por la calle. Y así llegamos al quinto y último pilar: la moda sin miedo. La ropa como el gran lenguaje de la identidad. A ver, todas recordamos los 80 por el neón, los cardados y el exceso absoluto, pero hay que rascar un poco más profundo. Debajo de toda esa supuesta extravagancia pasaba algo muy serio. Los años 80 fueron el momento en el que la ropa se convirtió de forma masiva en un lenguaje explícito de identidad. Los contrastes eran impresionantes. Pasábamos de los yuppies repeinados en el distrito financiero a la estética destructiva del punk, o a los breakdancers bailando en las calles. Cada tribu urbana llevaba su uniforme con un orgullo increíble para decirle al resto del mundo exactamente quiénes eran, sin filtros. Y ojo, porque estas tendencias cambiaron la sociedad para siempre. Las famosas sombreras XXL no eran un capricho, eran una auténtica armadura de poder para las mujeres que se abrían paso en el mundo corporativo. La ropa de aeróbic de Jane Fonda inventó lo que hoy conocemos como ropa deportiva de calle. Marcas como Versace hicieron de enseñar el logo gigante una costumbre normal. Y mientras tanto, el streetwear del hip hop cruzaba fronteras para dominar la moda mundial. Casi nada. Todo este viaje tremendo a través de la política, la tecnología y el arte nos deja una reflexión final brutal. La década no terminó, solo cambió de forma. Si lo pensamos bien, cada vez que bajamos la pantalla en una red social o nos ponemos una lista de música, nos estamos apoyando en ideas que se diseñaron precisamente en aquellos 10 años. Por eso hoy vivimos esta nostalgia cultural tan bestia que vemos en éxitos mundiales como Stranger Things. Nos sigue fascinando esa mezcla tan única, un optimismo súper ingenuo que nos prometía un futuro brillante con las nuevas máquinas, combinado con el hecho de que allí se construyó, literalmente, el mundo de consumo digital en el que vivimos pegados todo el día. Así que, para rematar este análisis, dejemos una pregunta en el aire. Si tenemos tan claro que los años 80 inventaron toda nuestra era digital, ¿estamos realmente innovando hoy en día o simplemente estamos repitiendo las actitudes de los 80 con pantallas más finas y conexión más rápida? Ahí queda eso, un buen detalle para darle vueltas la próxima vez que cojamos el móvil. Un saludo y a seguir explorando.